Una llamada al 911, una niña de apenas 2 años sin vida, una madre desesperada y una sentencia a muerte. Esta es la historia de Melissa Lucio y su hija María Álvarez, un caso que ha sacudido a Texas y que plantea una pregunta profunda. ¿Fue justicia o un error judicial imperdonable? Hoy te cuento la historia completa, desde sus raíces más oscuras hasta las revelaciones que podrían cambiarlo todo. Prepárate para conocer uno de los casos más polémicos del sistema judicial estadounidense. Para entender este caso, primero tenemos que conocer quién es Melissa Lucio. Nació el 18 de julio de 1968 en Lubbock, Texas, y desde sus primeros años, su vida estuvo marcada por la tragedia. Cuando tenía apenas 1 año, su padre falleció. Eso obligó a su familia a mudarse al sur del estado, al Valle del Río Grande, un área conocida por su alta pobreza y limitado acceso a servicios de salud o educación. Desde muy pequeña, Melissa vivió en un ambiente de violencia y abuso. A los 6 años, su madre comenzó una relación con un hombre que, según Melissa, abusaba física y emocionalmente de ella. Este trauma marcaría profundamente su desarrollo emocional y su visión del mundo. A los 16 años, buscando escapar de ese entorno, Melissa se casó con Guadalupe Lucio, un joven con quien tuvo 5 hijos. Pero su historia no mejoró. Melissa dejó la escuela y muy pronto la pobreza, la violencia y el control de sus parejas se convirtieron en parte de su día a día. Después de divorciarse, Melissa inició una relación con Robert Álvarez. Con él tuvo 7 hijos más, incluyendo a la pequeña María. La familia en total llegó a tener 12 hijos. Y con tantos niños a su cargo y sin una red de apoyo estable, Melissa se encontraba constantemente mudándose. Se estima que vivieron en al menos 26 lugares diferentes entre 1994 y 2007. A esto se sumaban problemas de dependencia con ciertas sustancias, algo que ella misma reconoció años después. Melissa era una mujer que arrastraba una vida de traumas, pobreza extrema y una desesperada necesidad de sobrevivir día a día. La vida de la familia Lucio Álvarez era precaria. Vivían en apartamentos pequeños, a veces sin suficiente comida y muchas veces sin electricidad. Melissa intentaba mantener a sus hijos mientras Robert, su pareja, tenía un historial de violencia y abuso verbal. En 2004, los servicios de protección infantil intervinieron por primera vez. Melissa fue acusada de negligencia. Se decía que los niños estaban mal alimentados, que no asistían a la escuela y que vivían en condiciones insalubres. En ese momento, el Estado le quitó la custodia temporalmente. Pero para 2006, un año antes de la muerte de María, ella ya había recuperado a sus hijos. María era la más pequeña de todos. Tenía 2 años y había nacido con problemas físicos, un retraso en el desarrollo que afectaba su equilibrio. A veces tenía dificultad para caminar sin tambalearse, lo que según su madre y varios hermanos, la hacía propensa a caídas. Además, había sido diagnosticada con una leve discapacidad motriz que le dificultaba subir escaleras. A pesar de las dificultades, los informes médicos y escolares no mostraban signos de abuso físico previo. De hecho, varias personas cercanas a la familia la describían como una madre cariñosa, aunque abrumada por su situación. Pero no todos pensaban igual. Para algunos trabajadores sociales había señales de alerta. La cantidad de niños, los cambios constantes de domicilio, la ausencia de una figura paterna responsable y el historial previo con los servicios de protección hacían de Melissa una madre en riesgo. Y luego ocurrió lo impensable. El 17 de febrero de 2007, Melissa llamó al 911 desde su apartamento en Harlingen, Texas. Su voz sonaba agitada. Dijo que su hija María, de apenas 2 años, no respiraba. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a la pequeña acostada en el suelo, inconsciente, con señales visibles de moretones en todo su cuerpo. Según Melissa, María se había caído por las escaleras unos días antes. Dijo que desde entonces había estado somnolienta, que no quería comer y que había estado vomitando. Pero la escena no coincidía del todo con una simple caída. La niña tenía moretones antiguos y recientes. Algunas marcas parecían cicatrices. Su brazo estaba fracturado, el labio hinchado, su columna muy afectada. Las autoridades médicas se preocuparon de inmediato. El cuerpo de María fue llevado al hospital, pero ya no había nada que hacer. La pequeña fue declarada sin signos vitales. Tenía 2 años y 11 meses. El reporte del médico forense fue demoledor. La causa oficial del fallecimiento fue un traumatismo contundente en la cabeza, acompañado de lesiones internas. Había hemorragia cerebral, moretones por todo el cuerpo y una fractura en el brazo. Según los especialistas, muchas de estas lesiones tenían diferentes edades. Algunas eran recientes, otras de semanas atrás.
Esto fue interpretado por las autoridades como una señal clara de abuso continuo. ¿Pero de verdad lo era? ¿O había otra explicación? Melissa fue llevada a la estación de policía apenas unas horas después de la tragedia. Estaba en shock, no había dormido, había perdido a su hija y sin saberlo, estaba a punto de enfrentar una de las entrevistas más duras de su vida. El interrogatorio duró más de 5 horas. Fue conducido por el detective Víctor Escalón, un oficial con experiencia pero también con un historial de presionar para obtener confesiones. Durante esas largas horas, Melissa fue cuestionada sin descanso. No tenía abogado presente, no había dormido, no había comido. Cada vez que decía que no había hecho nada, el detective le insistía que no era creíble. Finalmente, después de más de 5 horas, Melissa dijo algo que cambiaría su vida para siempre. Supongo que sí lo hice. Soy responsable. Esa frase fue tomada como una confesión. Sin embargo, si se analiza el video completo, Melissa nunca describe cómo, cuándo o por qué habría golpeado a su hija. Sus respuestas eran vagas, contradictorias y muchas veces parecía no entender lo que se le preguntaba. Algunos expertos, incluyendo psicólogos forenses, han señalado que Melissa fue víctima de un interrogatorio coercitivo. En ese estado emocional y físico, con antecedentes de trauma, era más susceptible a aceptar culpa sin siquiera haber cometido un delito. Incluso su abogado defensor inicial, Peter Gilman, no objetó la admisión de esta confesión en el juicio, a pesar de que fue obtenida bajo condiciones altamente cuestionables. En julio de 2008, poco más de un año después de la muerte de María, comenzó el juicio contra Melissa Lucio. Fue acusada de un crimen capital y la fiscalía buscaba la pena máxima, la ejecución. El fiscal del distrito, Armando Villalobos, presentó el caso como uno de abuso sistemático. Dijo que Melissa era una madre violenta que había golpeado a su hija hasta causarle la muerte. Durante el juicio, la defensa no llamó a testigos clave. No presentaron expertos en trauma. Tampoco se discutió en profundidad el diagnóstico médico de María, que explicaría sus constantes caídas. Tampoco se permitió mostrar evidencia sobre el abuso infantil que Melissa sufrió en su niñez. El jurado no escuchó sobre su historial de violencia doméstica, ni sobre su estado mental al momento del interrogatorio. Una de las decisiones más criticadas fue la exclusión del testimonio de varios de sus hijos, quienes dijeron que su madre nunca los había maltratado. Incluso uno de sus hijos mayores, John, insistió en que María se había caído por las escaleras y que su madre jamás la había tocado con violencia. A pesar de estas omisiones y basándose principalmente en la confesión obtenida durante el interrogatorio, el jurado la encontró culpable. Melissa Lucio fue sentenciada a la pena capital el 12 de agosto de 2008. Tenía 39 años, había perdido a su hija, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder su propia vida a manos del Estado. Tras ser sentenciada, Melissa Lucio fue trasladada al corredor de la pena máxima en la unidad Mountain View en Gatesville, Texas. Allí pasaría los siguientes 14 años, aislada durante 23 horas al día en una celda de concreto. Su único contacto humano era con los custodios y ocasionalmente con sus abogados. Durante ese tiempo, Melissa no solo se aferró a su fe, sino también a su inocencia. Desde el principio, dijo que nunca había lastimado a su hija y que las autoridades habían cometido un error al no investigar a fondo lo que le sucedió realmente a María. Y no estaba sola. Con el tiempo, organizaciones como el Proyecto Inocencia de Texas, Amnistía Internacional y diversos activistas comenzaron a revisar su caso. Lo que encontraron fue alarmante. Descubrieron que el abogado defensor original de Melissa no había presentado pruebas cruciales. Por ejemplo, nunca llamó a declarar a expertos forenses que hubieran podido explicar que las lesiones de María podían haber sido causadas por una caída accidental, especialmente considerando su discapacidad motriz. También ignoraron testimonios de sus hijos que podrían haber confirmado que su madre nunca fue abusiva. Y lo más impactante, la supuesta confesión había sido obtenida bajo presión, sin abogado presente, después de horas de interrogatorio, sin descanso ni alimento. Mientras tanto, sus hijos crecieron sin ella. Algunos se convirtieron en activistas. Su hijo John, por ejemplo, ha hablado en público diciendo que el Estado se equivocó con su madre y que él fue testigo de la caída que provocó las lesiones de María. Melissa pasaba sus días escribiendo cartas, leyendo la Biblia y esperando una oportunidad. Años más tarde, esa oportunidad llegaría, pero no sin una fuerte presión pública. En enero de 2022, el Estado de Texas anunció una fecha para su ejecución, el 27 de abril de ese mismo año. A partir de ese momento se desató una campaña nacional e internacional para evitarlo. Figuras públicas como Kim Kardashian, organizaciones como Innocence Project
y más de 80 legisladores del Estado se pronunciaron en contra de su ejecución. Incluso algunos de los jurados que la habían declarado culpable reconocieron públicamente que, si hubieran sabido lo que ahora saben, habrían votado distinto. Uno de esos jurados, Johnny Galvan, escribió una carta diciendo: «Ahora me doy cuenta de que hubo información que nunca escuchamos en el juicio, y creo que si la hubiéramos escuchado, el resultado sería diferente». El 25 de abril de 2022, apenas 48 horas antes de la fecha programada para su ejecución, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas emitió una suspensión. Hello? Melissa. Yes. Hey, this is Jeff Leach. Yes, sir. How are you today? I'm doing fine. How are you? Good. Have you heard the news? No, what? You haven't heard the news yet? No, what happened? The Court of Criminal Appeals issued a stay of your execution for Wednesday. Are you serious? Are you serious? When did this happen? We just got word about 15 minutes ago. Oh my God! That is wonderful! Oh my God! What does that mean? Well, it means you're gonna wake up on Thursday morning, Oh my goodness! and Oh, thank you, God! you're not making the trip to Huntsville on Wednesday, and the order was very strong in that it appears that you're gonna get a new trial at the very least. Oh my goodness! That is so wonderful! Thank you so much! That is great! Thank you so much, Mr. Lee! El tribunal ordenó una revisión del caso ante las nuevas pruebas y testimonios que no se habían presentado en el juicio original. Entre las pruebas nuevas había testimonios de expertos médicos que argumentaban que las lesiones de María eran consistentes con una caída, especialmente considerando su historial clínico. También se incluyeron análisis psicológicos que explicaban por qué Melissa pudo haber hecho declaraciones falsas bajo presión. La suspensión no significa que Melissa ha sido exonerada, pero sí que su caso será revisado. En este momento su ejecución está detenida y sus abogados continúan luchando por una audiencia justa, argumentando que no hubo un juicio imparcial en 2008. Este giro en su caso no solo ha traído esperanza a Melissa y su familia, sino que ha reavivado un debate a nivel nacional sobre cómo el sistema judicial trata a personas vulnerables, especialmente mujeres con traumas pasados. Desde que el caso salió a la luz, muchas personas han intentado entender qué fue lo que realmente ocurrió con María Álvarez. Y lo cierto es que hay varias teorías que han circulado durante todos estos años. Teoría 1. Melissa fue responsable del abuso. Esta es la versión que sostuvo la Fiscalía en 2008. Según ellos, Melissa estaba estresada, abrumada por la cantidad de hijos, y reaccionó con violencia. Dijeron que María no murió por una caída, sino por una serie de agresiones intencionales que ocurrieron durante varios días. El problema con esta teoría es que se basa casi exclusivamente en la confesión obtenida bajo presión. No hay testigos que hayan visto a Melissa maltratar a María. Ninguno de sus otros hijos reportó abuso físico. Y varios testigos dijeron que María había tenido caídas frecuentes debido a su condición física. Teoría 2. Un accidente trágico malinterpretado. Esta es la teoría que defienden sus abogados. Según ellos, María cayó por las escaleras varios días antes del 17 de febrero. La familia vivía en un segundo piso y la baranda de las escaleras estaba dañada. Además, María tenía problemas de equilibrio. Después de la caída, no mostraba señales de dolor intenso, pero se le notaba débil. Vomitaba, no comía. La familia pensó que era una gripe. Melissa no la llevó al hospital, algo que podría interpretarse como negligencia, pero no necesariamente como maltrato. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron lesiones que los médicos interpretaron como abuso, pero que otros expertos más adelante señalaron que también podían deberse a una caída accidental y no tratada a tiempo. Teoría 3. La presión del fiscal Villalobos. Hay quienes creen que Melissa fue utilizada como chivo expiatorio. En 2013, Armando Villalobos, el fiscal que la acusó, fue condenado por aceptar sobornos y manipular casos para beneficio político.
La acusación sostiene que Villalobos quería un caso mediático que lo proyectara como duro contra el crimen. Presentar a Melissa como una madre violenta encajaba perfectamente en esa narrativa. De hecho, se descubrió que varios testigos que podrían haber ayudado a Melissa nunca fueron llamados a declarar. El juicio fue rápido y para muchos desequilibrado desde el principio. Teoría 4. Un sistema que falla a los más vulnerables. Más allá de la culpabilidad o inocencia de Melissa, este caso refleja algo más profundo, cómo el sistema legal puede fallar cuando se trata de personas pobres, con antecedentes de trauma y sin acceso a una defensa adecuada. Melissa era una mujer con un historial de abuso, pobreza y dependencia. No tenía los recursos ni la fuerza para enfrentarse a un sistema que la veía como culpable desde el principio. Hoy, Melissa Lucio sigue viva gracias a la presión pública, a la lucha de sus abogados y al apoyo masivo que recibió de activistas, organizaciones e incluso personas que nunca la conocieron, pero vieron en su historia algo familiar: el peso de la pobreza, el abandono del sistema y lo fácil que es culpar a quien no puede defenderse. Desde la suspensión de su ejecución en abril de 2022, su caso ha sido revisado por diferentes instancias legales. Hasta el momento, Melissa no ha sido exonerada, pero tampoco tiene una nueva fecha de ejecución. Permanece en prisión, esperando una nueva audiencia o un juicio justo que le permita presentar pruebas que en 2008 no se tomaron en cuenta. Sus abogados siguen presentando apelaciones y al menos 5 de sus hijos han participado activamente en campañas pidiendo su liberación. Uno de ellos, Bobby, dijo en una entrevista: «Ya perdimos a mi hermanita, no queremos perder también a mi mamá». A nivel legal, su defensa se enfoca ahora en 2 puntos clave: que Melissa nunca debió ser interrogada sin un abogado, especialmente después de haber vivido violencia doméstica por años, y que la evidencia médica sobre las lesiones de María fue malinterpretada o incompleta. Pero más allá de lo legal, este caso abrió un debate importante en Estados Unidos y en otros países. ¿Cuántas otras personas están esperando la pena máxima con sentencias basadas en procedimientos fallidos? ¿Cuántos juicios han sido guiados más por intereses políticos que por pruebas sólidas? La historia de María Álvarez y Melissa Lucio no es solo una tragedia familiar, es también un reflejo de lo que ocurre cuando el sistema judicial se encuentra con la desigualdad. María tenía solo 2 años. Era una niña con una leve discapacidad que probablemente cayó por accidente y cuya historia terminó convertida en una narrativa de abuso sin que nadie se tomara el tiempo de revisar los detalles. Melissa, por otro lado, era una mujer marcada por el abandono, la violencia y la pobreza. Una mujer que lloró durante un interrogatorio que duró más de 5 horas, que aceptó la culpa solo para que la dejaran en paz. Una mujer que aún hoy sigue pagando por algo que quizá nunca hizo. Este caso no trata solo de culpabilidad o inocencia. Trata de justicia, y de cómo a veces la justicia no llega a todos por igual. Déjame saber en los comentarios, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Melissa es inocente? ¿O piensas que la fiscalía tenía razón desde el principio? Recuerda que este canal busca contar estas historias con respeto, profundidad y contexto, así que si quieres seguir explorando más casos reales y entender lo que hay detrás de los titulares, te invito a suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Y como siempre, cuestiona todo. Escucha más allá del juicio y nunca subestimes el poder de una historia bien contada.